Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola, profe. profe, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, pedirle las disculpas del caso por el atrasito. Andaba en una reunión en San José y me corrí un poquito tarde y con las presas estas se hace a veces casi imposible poder llegar a tiempo. Pero lo importante es que estamos acá y vamos entonces a iniciar la clase. Creo que la semana pasada habíamos terminado el tema de equipos de medición, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿estamos bien? Sí. Sí, está bien. Sí, profe, correcto. Gracias. Vamos a ver, dame un momentito para darle el acceso a otros compañeros que se están conectando. Vamos a ver. Ya ingresó, ya por aquí está Elron y falta todavía gente de conectarse. Pero iniciemos. Entonces hoy vamos a hablar de resistencia eléctrica. En resistencia eléctrica vamos a ver algunos temas, algunas cosas que ya conocemos, que vimos durante cálculo eléctrico y que vimos durante el primer módulo de este curso. Pero vamos a hacer como un pequeño repaso y vamos a retomar algunos términos para tener suficientemente claro alguna terminología que nosotros utilizamos cuando estamos hablando de electricidad y de magnitudes sobre todo. Porque cuando hablamos de resistencia eléctrica, lo que estamos hablando de una magnitud y que esa magnitud tiene una unidad de medida que la llamamos ohm. Entonces, vamos a retomar algunos conceptos que ya nosotros conocemos, pero que vamos a repasar. Por ejemplo, sabemos que la corriente eléctrica es el paso o el movimiento de los electrones por un circuito eléctrico o a través de un elemento de un circuito, en este caso un receptor, un dispositivo o un receptor. Eso es corriente eléctrica, es el movimiento o el flujo de electrones. Así fue como lo definimos nosotros. Electricidad es el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Generalmente es la definición más común que nosotros utilizamos. Como tenemos un movimiento, también el receptor va a jugar un papel muy importante, porque dependiendo del tipo de material que esté compuesto ese receptor o de la sección, o sea, el grueso de ese material, que puede ser un cable, un conductor por el que van a pasar esos electrones, así les puede costar más o menos el trasladarse a esos electrones. O sea, dependiendo del material y de la resistencia que oponga ese material, de acuerdo a su grueso, a su dimensión, a su grosor o dependiendo también del tipo de material, porque todos los materiales no tienen la misma conductividad, así también va a ser la oposición de a ese flujo de electrones, o sea, va a ser la resistencia eléctrica que va a proporcionarnos ese elemento. Entonces, cuando hablamos de un buen conductor, es aquel material que ofrece muy poca resistencia a este flujo de electrones, o sea, que tiene una resistencia muy baja. Y si volvemos al inicio, cuando hablábamos a nivel subatómico, lo que quiere decir que un buen conductor lo que tiene es una mayor cantidad de electrones y una mayor cantidad de órbitas más alejadas de su núcleo. Y esto hace que sea más fácil trasladarse esos electrones desde un punto hasta otro, o de un átomo a otro átomo. Y entonces el material aislante va a ser el que ofrece esa mayor resistencia a ese flujo de electrones, al paso de electrones a través de él.
Y este es el concepto de resistencia eléctrica. Ese esfuerzo que tienen que vencer esos electrones para circular es lo que nosotros conocemos como resistencia eléctrica. Y entonces, si sabemos esto, nosotros podemos decir que todos los materiales, que todos los conductores y que todos los equipos que nosotros conectemos a una fuente de energía, a una fuente eléctrica, nos van a estar proporcionando una resistencia a ese flujo de electrones. O sea, todo lo que nosotros conectemos a la electricidad nos va a estar aportando un tipo de resistencia mayor o menor dependiendo del tipo de material, pero todo va a tener resistencia. Los electrones, cuando llegan a algún receptor o algún dispositivo, o sea que ya han transitado por el circuito eléctrico, ya han transitado por los conductores y llegan a ese receptor, por ejemplo, un bombillo o una lámpara, también esta lámpara o este bombillo va a ofrecer cierta resistencia, porque ya sabemos y ya acabamos de decir de que todo lo que nosotros conectemos a una fuente eléctrica nos va a proporcionar una resistencia. Entonces también ese receptor nos va a dar una resistencia a ese flujo de electrones. O sea, que vamos a tener una resistencia proporcionada por el conductor en sí, o sea, el elemento que une todos los dispositivos con la fuente, y otra resistencia que también nos la va a estar aportando el receptor que estamos conectando. Entonces, en un circuito eléctrico vamos a encontrar resistencias de los cables y resistencias también de los receptores, ya esto, lámparas, motores, etcétera, cualquier tipo de material o elemento o equipo o dispositivo que nosotros conectemos nos va a estar ofreciendo resistencia. Para efectos de análisis de circuitos habíamos dicho también de que íbamos a asumir que los conductores no nos están aportando resistencia, ni los conductores ni los interruptores. En la vida real sí tenemos que saber que nos aporta resistencia, pero para efectos de cálculos de circuitos y para efectos de análisis de circuitos, como lo que vimos en cálculo eléctrico, ellos no nos van a estar aportando ninguna resistencia a nuestro sistema. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que la resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica, o sea, al paso o al flujo de electrones a través de un material conductor. Que cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase la corriente por él, así tendrá mayor cantidad de resistencia, o sea, va a tener mayor cantidad de ohmiaje, que es la unidad de medida de la resistencia. Entonces, la resistencia eléctrica también sabemos que la medimos en ohmios. Esta es su unidad de medida y la representamos por la letra R. Y para el símbolo de la resistencia eléctrica, dentro de todos los circuitos eléctricos, siempre utilizamos dos. Ohmiaje, que es la unidad de medida de la resistencia. Entonces, la resistencia eléctrica
también sabemos que la medimos en ohmios. Esta es su unidad de medida y la representamos por la letra R. Y para el símbolo de la resistencia eléctrica, dentro de todos los circuitos eléctricos, siempre utilizamos dos tipos de simbología. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia eléctrica en forma de zigzag y otra resistencia eléctrica en forma de rectángulo. Las dos formas son utilizadas para el uso de simbología eléctrica. Así podemos representar la resistencia, sea de una u otra. En algunas situaciones, cuando estamos hablando de corriente alterna, generalmente utilizamos la primera, la de arriba. Cuando estamos trabajando con circuitos electrónicos, en algunas ocasiones utilizamos el rectángulo. Pero sea lo que sea, podemos trabajar los dos tipos de símbolos. Incluso en algunos circuitos eléctricos o planos eléctricos se suele combinar simbologías. Puede ser que en un plano eléctrico nosotros encontremos resistencias de forma de zigzag o resistencia de formas de rectángulo en el mismo plano, en el mismo circuito. Se puede hacer también. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. La resistencia en un circuito eléctrico también la podemos calcular y la calculamos utilizando la ley de Ohm que ya vimos en el primer módulo mediante el tema de cálculo eléctrico. La ley de Ohm lo que me dice a mí es que la resistencia total, o sea, la resistencia de mi circuito va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Esto es lo que me dice a mí la ley de Ohm. Veamos aquí, volvamos a hacer nuestro triangulito de la ley de Ohm para que nos quede más claro esta definición. Aquí tenemos nuestro triangulito y arriba tenemos nuestro voltaje, abajo tenemos la intensidad y al otro lado tenemos la resistencia. Entonces, lo que quiere decir que si yo quiero encontrar la resistencia, es el producto o el resultado de dividir el voltaje entre la intensidad. Y que la vamos a representar con la letra omega, del símbolo griego omega. Con eso vamos a estar representando nosotros la resistencia eléctrica de nuestro circuito. La podemos calcular por ley de Ohm, la podemos calcular también la utilización de otras fórmulas que vimos en el círculo de fórmulas y la representamos con la letra omega. ¿Qué pasa con la resistencia en los conductores? Aunque en los circuitos pequeños la resistencia de los conductores se considera la mayoría de las veces cero, o sea, como les decía yo al inicio, no la consideramos que nos aporte resistencia, la vamos a considerar siempre cero o la va a ser, para nosotros va a ser insignificante, pero cuando son en circuitos pequeños, circuitos como los que vimos acá en cálculo, ¿verdad? Que tenemos una fuente, que tenemos dos o tres resistencias y hacemos los cálculos de acuerdo a cómo se comporten las magnitudes y dependiendo del tipo de circuito que tengamos, si es un circuito serie, si es paralelo, si es un circuito mixto. Entonces ahí nosotros decimos que los equipos conductores, o sea, los cables que unen todo, no nos van a aportar resistencia. Pero cuando tenemos cables que forman un circuito y que son muy largos y que también, además de ser muy largos, tienen un grosor muy amplio, o sea, tienen un mayor diámetro, ahí sí nosotros tenemos que considerar el valor de resistencia que
nos está aportando ese cable. O sea, ahí sí tenemos que nosotros calcular toda la resistencia que mi circuito completo. Entonces, para calcular la resistencia de esos cables que son muy largos y que son gruesos, nosotros no utilizamos la ley de Ohm, sino que utilizamos una nueva fórmula que vamos a ver, esta fórmula que tenemos acá. En esta fórmula nos dice que la resistencia es igual a este símbolo que tenemos aquí, es una constante, es un símbolo constante que lo que nos quiere decir es la resistividad de ese conductor, y esto nos da una tabla que nos da el fabricante. El fabricante nos dice cuál es la resistividad del conductor dependiendo del calibre de ese conductor. Entonces, este símbolo significa resistividad del conductor. La L es el largo del conductor, o sea, la distancia. Generalmente la utilizamos en metros. Y S corresponde a la sección transversal, o sea, el grueso del cable en milímetros cuadrados. Esta es la fórmula que se utiliza cuando vamos a calcular la resistencia de un conductor. No es por medio de la ley de Ohm, sino que va a ser por medio de esta nueva fórmula que estamos viendo acá. Ahora, los materiales también tienen elementos que afectan sus características, y lo que más incide en las características de un material es la temperatura. Entonces, cuando tenemos mucha temperatura, vamos a tener mucha resistencia, o sea, va a aumentar la resistencia. Y esto se llama variación de la resistencia con la temperatura. Para calcular esta variación de la resistencia con la temperatura que afecta a cualquier material, se utiliza la siguiente fórmula que tenemos acá. Vamos a ver, entonces la fórmula es esta que tenemos acá y nos dice que la resistencia, y tenemos en el subíndice temperatura sub cero, o sea, temperatura cero, o sea, es una variación de temperatura. Lo que estamos diciendo es que vamos a calcular una diferencia que hay en temperatura, en resistencia para un conductor. La fórmula nos dice que la temperatura inicial, el cero, lo que me quiere decir es temperatura inicial. Este cero va a ser temperatura inicial. R sub 0 es temperatura inicial. Multiplicado por 1 más alfa por la diferencia de temperatura. Entonces lo tenemos. R sub 0, T sub 0 es resistencia en caliente, o sea, es la diferencia de temperatura que vamos a obtener a una temperatura dada. Puede ser que la temperatura que nos da el fabricante esté calculada a temperatura ambiente, entonces el fabricante nos dice, bueno, a 23 grados la resistencia es tal, pero si nosotros estamos haciendo una instalación de un cable en una caldera, la temperatura va a ser mayor, entonces tenemos que calcular ese aumento de resistencia porque ya vimos que a mayor temperatura, mayor resistencia. Entonces tenemos que calcular ese aumento de resistencia de acuerdo a la temperatura. Entonces eso va a ser a la resistencia, en este caso nos está diciendo que es a 20 grados centígrados, o sea, esto va a ser la resistencia a 20 grados centígrados. Alfa viene a ser un coeficiente de temperatura a 20 grados centígrados. Eso también nos lo da el fabricante.
puede ser que el fabricante nos diga, dependiendo del calibre del conductor, que el coeficiente de temperatura va a ser 0.8, 0.9, etc. Entonces, ese coeficiente de temperatura también nos lo va a dar el fabricante. Y luego el triangulito con AT y el 0 arriba, eso nos indica la elevación de temperatura. El triangulito siempre nos va a indicar un diferencial, o sea, que hay una diferencia entre la temperatura ambiente o la temperatura de la resistencia a 20 grados y la temperatura a la cual está instalado el cable. Si nosotros tenemos ese cable instalado a 65 grados, entonces va a ser esa diferencia de 45 grados que vamos a tener ahí para hacer el ajuste en el cálculo de temperatura. Entonces, la primera fórmula que vimos, lo que nos hace es calcular la resistencia del cable en condiciones normales. Y esta nueva fórmula que tenemos acá, lo que nos permite es calcular la resistencia de ese cable en condiciones de un incremento por temperatura. X, porque no sabemos cuál va a ser ese incremento de temperatura. Entonces, tenemos dos fórmulas específicas para nosotros llevar esa resistencia que antes estábamos discriminando en nuestros circuitos, porque son circuitos pequeños, pero si tenemos un circuito grande y tenemos que llevar esa acometida en distancias largas, sí tenemos que considerar ese incremento de temperatura y lo vamos a calcular entonces mediante esta nueva fórmula que estamos viendo por acá. Y entonces también tenemos que analizar otros dos conceptos que aún no hemos visto, pero que vamos a conocer acá y que intervienen en la forma o las características técnicas de los materiales, específicamente con su resistencia. Y los términos son conductancia y conductividad. Cuando nosotros hablamos de resistencia, generalmente lo que más hacemos, siempre hablamos en materiales, en cálculos, en todo, siempre vamos a estar utilizando el término resistencia. Pero si nosotros utilizáramos otro concepto que sea lo contrario de resistencia, tendríamos que decir que es la conductancia. La conductancia es lo contrario de la resistencia. Entonces, si un material tiene mucha resistencia, quiere decir que va a tener poca conductancia. Y si tiene mucha conductancia, va a tener obviamente el inverso en resistencia. Entonces, si un material tiene mucha conductancia, va a ser un muy buen conductor, porque obviamente si tiene mucha conductancia va a tener una menor resistencia, y si tiene menor resistencia entonces va a ser muy buen conductor, va a presentar muy poca oposición al paso de los electrones por él. La conductancia entonces, en teoría, es la inversa de la resistencia. Y lo denominamos con la letra G. Esa es la letra que nosotros vamos a estar utilizando cuando hagamos definiciones sobre conductancia. Entonces, G es 1 entre R, o sea, 1 entre la resistencia. El inverso de la resistencia. Y la unidad de medida de la conductancia es el Siemens, así como suena, el Siemens. Esa es la unidad de medida de la conductancia. Similar a lo que es la resistividad para la resistencia, es la conductividad para la conductancia. Entonces ya sabemos que la inversa de la resistencia es la conductancia. Y entonces la conductividad
va a ser la inversa de la resistividad. Entonces, la conductividad, nosotros la vamos a denominar como, vamos a hacerlo acá, la vamos a denotar con la letra Y o la letra Y. Y va a ser igual entonces a la inversa de la resistividad, a la inversa de Rho, que es el símbolo de la resistividad. Entonces, la resistividad que se complementa con la resistencia va a ser la inversa de la conductividad. O sea, la conductividad va a ser la inversa para la conductancia. Ahora, en la mayoría de las fórmulas es mejor que nosotros utilicemos la conductividad, porque generalmente la conductividad nosotros la damos en números enteros. O sea, por ejemplo, ponemos 20 grados centígrados, tiene una resistividad de 0,017, o una conductividad de 2, o una conductividad de 3, ¿verdad? Así es como damos la conductividad. Siempre la damos con números enteros. La resistividad la damos en números decimales y la conductividad la damos en números enteros. Dentro de las resistencias, nosotros vamos a encontrar muchas variables dependiendo de su composición y también dependiendo de su utilización, porque las resistencias las estamos usando siempre para lograr un efecto, por ejemplo, el calor de las cocinas eléctricas, por ejemplo, calentar el agua por medio de resistencias, otras aplicaciones, calentar el ambiente, pero tenemos resistencias como las que vemos en la imagen. Este tipo de resistencias las utilizamos, por ejemplo, en electrónica y nos sirve para cambiar o hacer variación de parámetros específicos que necesitamos nosotros arreglar. Entonces nos dice que aparte de la resistencia de los receptores y de los cables, también tenemos elementos que nosotros vamos a estar colocando dentro de los circuitos, que son estas resistencias, que su única función es precisamente esa, oponerse al paso de la corriente. Ya sabemos que la resistencia es la que se opone al paso de la corriente o al flujo de electrones, o ofrecer una resistencia al paso de corriente para limitarla. Y esta es la palabra clave. O sea, utilizamos esta resistencia para limitar el paso de corriente, o sea, para limitar la cantidad de corriente que va a pasar por ese elemento. Son muy utilizados en electrónica. Entonces, por ejemplo, en la vida real nosotros utilizamos en corriente alterna, o sea, en nuestras residencias y en la industria, utilizamos resistencias específicas con valores específicos. Entonces, por ejemplo, el disco de cocina, de la cocina eléctrica, nosotros decimos, bueno, este disco trabaja a 240 voltios, tiene una potencia de 1500 watts y por la ley de potencia yo puedo decir que tiene una resistencia de tanto. Pero ese valor de resistencia es un valor fijo, no va a tener ninguna variable. Igual sucede con estas resistencias que usamos en electrónica y que tienen valores fijos y que esos valores están determinados por por el código de colores que tengan acá cada una de las barritas y la cantidad o el número de barritas o de anillos que tenga la resistencia. De acuerdo a eso se determina ese valor en ohmios de esta resistencia. ¿Qué hace esta resistencia? Dijimos que lo que hace es limitar el paso
de electrones. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese acá una bombilla eléctrica, que esta bombilla eléctrica me está generando luz, bueno, digamos que no es una bombilla eléctrica, sino que más bien es un diodo LED, una lucecita de esas rojas que encienden y apagan en mi televisor o que están fijas, es un diodo LED. Estos diodos LED generalmente trabajan entre 9 a 12 voltios, ¿verdad? Esos diodos LED trabajan a este voltaje, pero resulta que si a este diodo LED está a 9 voltios y yo vengo y lo conecto a una fuente de corriente que me está proporcionando 12 voltios, aquí tengo conectado mi diodo, pero mi fuente es de 12 voltios y mi diodo LED está diseñado para trabajar a 9 voltios. Entonces, cuando yo conecto mi diodo LED, este diodo se me va a quemar de forma instantánea. Para que no suceda esto, entonces lo que hacemos nosotros es abrir acá y conectamos una resistencia eléctrica. Esta resistencia va a ser del tipo de las que estamos viendo en la imagen. Yo puedo conectar una resistencia, por ejemplo, que sea de 200 ohmios. Y entonces ahora no me van a estar llegando los 10 voltios, los 12 voltios de la fuente, no me están llegando a mi diodo LED, sino que me van a estar llegando 8 voltios o incluso los 9 voltios, dependiendo de la cantidad de ohmios que sea la resistencia, así va a ser el voltaje. Entonces, esta resistencia lo que está haciendo es limitando el voltaje de la fuente. Entonces me dice a mí que yo necesito aquí menos voltaje para que mi diodo no se queme. Y entonces la resistencia se opone al paso de corriente y baja el voltaje. Entonces en lugar de los 12 voltios me van a estar llegando 8 o 9 voltios a mi diodo, o quizás menos, 6 voltios incluso, a mi diodo, y mi diodo no se quema. Entonces yo podría tener en un circuito electrónico como este, vamos a hacer otro de este lado, vamos a cambiarle el color. Yo puedo tener acá mi fuente, que esta sea mi fuente de 12 voltios, y a partir de mi fuente de 12 voltios yo podría tener una resistencia, una resistencia acá, otra resistencia acá. Disculpas porque mi mouse está un poquito que no quiere trabajar hoy, está cansado el mouse. Y entonces yo puedo darle un valor de resistencia a esta, que la llamo R1, otro valor a R2 aquí, y otro valor a R3 por acá, de forma tal que entre este punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá, yo pueda obtener no los 12 voltios que yo tengo ahí, sino que yo pueda llegar a obtener 10 voltios en este punto. Y que en este valor de resistencia que tenga acá, yo obtenga aquí 7 voltios. Y que en este otro punto yo obtenga aquí mis 5 voltios.
voltios. Y así podría seguir obteniendo 3.5 voltios, los voltios que yo necesite, haciendo limitaciones por medio de resistencias. Y esto en la vida real sucede en los circuitos electrónicos, en las tarjetas electrónicas, de los mini componentes, de los televisores, de los microondas, de todos los equipos electrónicos sucede esto. Se trabaja a diferentes niveles de voltaje y estos niveles de voltaje nosotros siempre vamos a tener una fuente que tiene un voltaje total. Aquí mi fuente tiene un voltaje total y que a partir de este voltaje total yo puedo hacer arreglos para que pueda obtener diferentes voltajes. En este caso 10 voltios, 7 voltios y 5 voltios para trabajar con diferentes voltajes, diferentes secciones de mi placa electrónica. Y eso lo logro mediante un tipo de resistencias fijas que utilizamos en electrónica, que lo que hacen es limitar el paso de la corriente, limitar el flujo de los electrones. Entonces, esto es lo que hacemos mediante la utilización de estas resistencias y que son sumamente utilizadas en electrónica y que nos dan una gran cantidad de funcionalidades para obtener diferentes tipos de reacciones electrónicas en nuestros sistemas. ¿Se entiende hasta aquí o tenemos alguna duda? No entendido, profe. Gracias, Kendall. Ok. Vamos a ver. Entonces, dijimos que las resistencias de este tipo que tanto utilizamos en electrónica siempre van a tener un valor y ese valor es fijo. Son valores fijos que se tienen con estas resistencias. Y viene determinado precisamente por el código de colores. O sea, vamos a trabajar con códigos de colores. Como las resistencias son tan pequeñitas, siempre se trabaja con código de colores y por número de franjas para determinar el valor de esa resistencia. Para saber el valor de una resistencia, siempre tenemos que fijarnos en las 3 primeras bandas de colores seguidas. Vamos a tener una cuarta banda de color que va a estar un poquito más separada que las bandas anteriores. Vamos a volvernos un momento acá. Entonces vemos aquí que tenemos diferentes tipos de bandas de colores. Tenemos varias bandas de colores y vamos a tener una separación y vamos a tener una cuarta banda de color. Esa cuarta banda de color generalmente va a ser de color dorado o color plata, casi siempre, o plata o dorado. Pero entonces las 3 primeras bandas son las que nos van a definir ese valor de esa resistencia. Las primeras bandas nos van a decir cuánto equivale esa resistencia en ohmios. Y la cuarta banda, que es esa que está un poquito más separada, más alejada, y que generalmente es de color dorado o de color plata, lo que nos va a decir es la tolerancia de esa resistencia. O sea, la tolerancia lo que nos va a decir es el valor más menos, o sea, el valor hacia arriba o hacia abajo, porcentualmente que tiene esa resistencia. Entonces, si las 3 bandas de la resistencia me dicen a mí que esa resistencia es de 200 ohmios, la tolerancia lo que me va a decir a mí es que si es de color plata, va a tener una tolerancia de un 10% hacia arriba y de un 10% hacia abajo. O sea que si la resistencia yo la mido con un multímetro y me da 205 ohmios, estaría con ese valor de tolerancia, no hay ningún problema. O sea, no es que tiene que darme los 200 ohmios tallados, además cuesta mucho que esta resistencia nos den los valores reales
de forma exacta. Siempre nos va a dar un poquito más o un poquito menos. Para eso es la tolerancia, para saber de que podemos jugar con ello. Entonces, las que están, cuando la cuarta banda es de color plateado, lo que me indica es que tiene un 10% de tolerancia. Y cuando la cuarta banda es de color dorado, lo que me indica es que su tolerancia va a ser de un 5%. Y entonces, para ver más o menos cómo se va a representar estos valores, tenemos una gráfica que vamos a ver a continuación. Ok, aquí tenemos la gráfica. En esta primera gráfica tenemos la resistencia arriba, así es como la veríamos. Tenemos las tres bandas, ya que por ejemplo está la primera en color negro, la segunda en color rojo, la tercera en color verde y un poquito más alejado hacia el lado derecho tenemos la banda de color plateada. Esta color plateada lo que nos está indicando es la tolerancia, o sea que esa tolerancia es de un 10%. Y entonces lo que hacemos es representar por medio del color y de la ubicación que tenga ese color, representamos los valores de la resistencia. Entonces, por ejemplo, la primera banda que tenemos acá, tenemos el color negro. Entonces el negro me indica que si está ubicado en la primera banda, me representa un 0. Entonces el negro es un 0. El color rojo está ubicado en la segunda banda. Y en la segunda banda, el color rojo está indicando que es un número 2 acá, un 2. Entonces el 0 es 0, no cuenta. Entonces empiezo a contar a partir de la segunda banda que me indica que es un 2. La tercera banda me dice que es de color verde. Entonces me voy aquí al color verde y como está en la tercera banda, me dice que ese 2 que yo tengo acá en la segunda banda, lo tengo que multiplicar por 100.000. Ese es el valor que me está diciendo. Que yo tome este 2 y que lo multiplique por 100.000. Si yo multiplico 2 por 100.000, me va a dar entonces 200.000. 200.000 ohmios. Esto va a ser el valor de esta resistencia. Entonces va a ser una resistencia de 200.000 ohmios con una tolerancia de un 10% porque la cuarta banda es de color plateado. Y entonces, cuando yo digo que tengo 200.000 ohmios, generalmente nosotros damos los valores de una forma más simplificada. Entonces decimos que esos 200.000 ohmios lo dividimos entre 1000 y eso representa 200 kilo ohmios. Lo ponemos así porque no tengo el símbolo de ohmio acá, pero entonces serían 200 kiloohmios. Eso va a ser el valor de esta resistencia que tenemos acá en la gráfica. Y así sucesivamente. Si en mi primera banda que está acá, si no fuera un color negro y fuera el color azul, por ejemplo, entonces yo tendría que venir acá y decir que el color azul me representa el 6. Y si dejamos el rojo en la segunda banda, que es un 2, sería 62. Vamos a ponerlo por acá. Entonces sería 62. Y la tercera banda, que es el multiplicador, me dice que lo multiplique por 100.000. Y entonces yo tendría aquí 62 por 100.000. Y me daría ese detalle. Y así sucesivamente. Eso lo divido entre
1000 para obtener los kiloohmios. Y así puedo trabajar con cualquiera. En este caso es porque la banda estaba con un color negro, entonces era el 0. Pero como si tuviera otro color como el que vemos ahorita, entonces podríamos nosotros utilizarlo y calcularlo de esa forma. Esto me estaría indicando que esto es igual a 6200 kiloohmios. Y así sucesivamente podemos ir haciendo lo mismo con toda la cantidad de resistencias que tengamos por ahí, dependiendo del valor que tengamos en cada una de las bandas. Ok, luego tenemos otras resistencias que son las resistencias más comunes que utilizamos en nuestras viviendas, que generalmente las trabajamos en voltajes de corriente alterna, voltajes 120, 240. Las resistencias anteriores, que son las más usadas en electrónica, siempre las vamos a estar trabajando con voltajes de 12 o 24 voltios, con 6 voltios, 9 voltios, 7.5, 5 voltios, dependiendo los niveles de voltaje que trabajemos. Pero estas otras resistencias que tenemos en la imagen son las que utilizamos en las cocinas eléctricas, en los hornos, en los calentadores de agua, en los calentadores de aire, en muchas utilidades, en los freidores eléctricos. Son resistencias fijas también, o sea, son resistencias que tienen un único valor. Si la resistencia me dice que es de 1000 watts, es solo 1000 watts de potencia, y esos 1000 watts utilizados en la ley de potencia por el voltaje nos estaría indicando el ohmiaje. Entonces va a tener un valor fijo en potencia y va a tener un valor fijo en ohmios también, en resistencia. Entonces a esto se conoce como resistencias fijas. Las utilizamos en radiadores, en frigoríficos, en la industria, en muchísima maquinaria que utiliza sistemas de calentamiento, se utilizan este tipo de resistencias fijas, porque nosotros en los usos que tenemos dos tipos de resistencias. Tenemos las resistencias fijas y tenemos las resistencias variables. Las resistencias fijas son las que presentan un valor que no vamos a poder modificar, como las que acabamos de ver ahorita. Esas resistencias que acabamos de ver por código de colores que se utilizan en electrónica, y estas otras resistencias que acabamos de ver que se utilizan en las cocinas, en los calentadores, etc., tienen un valor fijo de resistencia, no lo podemos variar. O sea, o es, tiene siempre su valor fijo. Y las resistencias variables son otro tipo de resistencias que también nosotros utilizamos para diferentes aplicaciones que nos permiten variar o modificar ese valor en ohmios dependiendo de alguna posición o algún valor específico que nosotros queremos lograr. Y a este tipo de resistencias variables también se le conoce con el término de potenciómetros, porque podemos variar la potencia, y si variamos la potencia, variamos también la magnitud de la resistencia. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues las resistencias fijas las utilizamos para lograr valores específicos en electrónica. Las otras fijas las utilizamos para lograr objetivos o lograr algún efecto como calor, etc. Y estas resistencias variables las utilizamos también para lograr algún punto específico o alguna acción específica en algún utensilio o en algún equipo que nosotros queramos trabajar. Ahorita vamos a ver cómo trabajar. Y tenemos otras resistencias, un tercer grupo de resistencias que las llamamos resistencias especiales. Estas resistencias especiales son las que van a estar variando su valor
pero en función de algún tipo de estimulación que reciben de un factor externo, por ejemplo, la luz o la temperatura. Entonces, las resistencias que vimos anteriormente, las variables que son los potenciómetros, son los que nosotros utilizamos, por ejemplo, en el volumen de nuestros equipos de sonido. Esto es un potenciómetro, internamente es un dispositivo que tiene un rango. Por ejemplo, el potenciómetro generalmente, bueno, voy a quitarlo acá, el potenciómetro generalmente es de forma circular y él tiene un rango que va de negativo a positivo o de mínimo. Más fácil decirle que es de un mínimo a un máximo. Entonces lo que hacemos nosotros es variar este rango de acá. O sea, nosotros agarramos, lo giramos hacia la derecha para darle mayor volumen a nuestro equipo de sonido. Entonces nosotros lo vamos a girar hacia la derecha. Y entonces lo que estamos haciendo, esto generalmente es una pista de carbón. Y lo que estamos haciendo es cambiando el valor de resistencia. Y si lo giramos hacia la izquierda, también estamos quitándole el valor de resistencia. Cuando lo giramos hacia la derecha, estamos aumentando resistencia. Cuando lo giramos hacia la izquierda, estamos disminuyendo su resistencia. Entonces lo que hacemos es variar la resistencia. Igual sucede con el instrumento, por ejemplo, el aparato que utilizan las máquinas de costura, el pedal, que se aprieta para que gire más rápido el motor o menos rápido el motor. Funciona igual, es un potenciómetro que lo que hace es variar la resistencia interna para lograr mayor o menor velocidad. Estas son las resistencias variables. Y las que estábamos ya empezando a ver son las resistencias especiales que van a tener una reacción mediante un estímulo, o sea, van a cambiar su variación mediante un estímulo. Por ejemplo, las tipo LDR, que se llaman resistencias dependientes de luz, que las vemos en las fotoceldas eléctricas. Estas varían su resistencia o están diseñadas, el componente fotoeléctrico, que es este que tenemos en la imagen, está diseñado para que cambie el valor de su resistencia interna de acuerdo a la cantidad de luz que incide en ella. Entonces, también tenemos otras resistencias que van a variar su valor dependiendo de la temperatura. A esto lo llamamos termistores y son como los que vemos en la segunda imagen acá abajo. Son termistores, pues ellos, si están expuestos a una temperatura, varían su resistencia y abren el circuito, protegen el circuito para que no siga aumentando la temperatura. Esto es la función del termistor. Son resistencias que se expanden o abren el circuito para que no se caliente mucho y luego cuando se enfrían vuelve a cerrar el circuito, hace una función como tipo interruptor. Igual estas otras resistencias variables de las fotoceldas hacen la misma función. No es un interruptor fijo como los que sabemos nosotros, que los apretamos y que baja un terminal y hace contacto con otro terminal. No, así no funciona. Lo que cambia aquí es el valor de resistencia. Si la resistencia aumenta mucho, va a impedir el paso de los electrones y entonces la resistencia, el circuito no va a pasar la corriente. Si la resistencia baja, entonces va a haber menos resistencia y va a haber más flujo de electrones y entonces se va a activar la luz para que se encienda la luz. Así es como funciona la fotocelda eléctrica.
Y entonces, como resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, podríamos decir lo siguiente, que tenemos diferentes tipos de resistencias, las de tipo variable o potenciómetros, que son estas que utilizamos bastante en electrónica, las resistencias fijas que utilizamos también en electrónica, que están con valores fijos establecidos. Las potenciómetros o las variables no tienen valores fijos, nosotros podemos modificarlos girando el émbolo. Estas de electrónica tienen valores fijos establecidos que no podemos variar y que las utilizamos para limitar el paso de la corriente. También las resistencias para corriente alterna, para calentadores, para cocinas, que las utilizamos también y que son de valores fijos. Y luego tenemos las resistencias especiales, las tipo LDR, que son resistencias de valores variables de acuerdo a la luz, y las que son de tipo termistores, o sea que varía su resistencia dependiendo de la temperatura. Acá tenemos también diferentes tipos de resistencias. En este caso tenemos resistencias fijas que tienen un porcentaje de un 5 a un 10%, o sea que tienen bandas de color plata y de color dorado como tolerancia, que son para propósito general, o sea, se utilizan en electrónica. Hay otras resistencias que son como las del tipo acá, que son de película metálica, que son resistencias que se llaman de precisión. Son la misma función de las resistencias anteriores, pero tienen un alto desempeño. Se utiliza para equipos más específicos en electrónica que necesitan valores puntuales de ohmiaje, o sea, valores más fijos, valores más finitos, más exactos. Luego tenemos las resistencias también de metálico, que son resistencias de mayor potencia, son más grandes y de mayor potencia, o sea, son de mayor capacidad. Tenemos las resistencias tipo alambre, que son de alta potencia y de alta corriente. Son para equipos más fuertes, se utilizan bastante, este tipo de resistencias se utilizan bastante para televisores, para equipos de comunicaciones que necesitan una alta gama de potencia, incluso estas otras que tenemos. Entonces son diferentes tipos de resistencias que vamos a estar encontrando que tienen diferentes funcionalidades